Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Querida comunidad, hoy la palabra del Señor nos está haciendo hincapié acerca del amor al prójimo y nos lanza una pregunta muy sencilla. ¿Amas a Dios? Depende de nuestra respuesta. Entonces podríamos responder si amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y a través de esta dinámica de las palabras, nos dice San Juan que el que ama a Dios no puede aborrecer a su hermano, porque si no sería un mentiroso. Porque si amamos a Dios, amaríamos a nuestros hermanos. Nadie ama, dice, al que no ve. Entonces, en ese sentido, dice que seríamos mentirosos. Si amamos a alguien que no vemos, ¿cómo no vamos a amar a alguien que sí vemos? Bueno, pues todos nosotros no tenemos dificultad con el Señor. Y donde tenemos que trabajar, tenemos un campo para trabajar, es en el amor terrenal, vamos a decirle, el amor al prójimo. No es sencillo, pero nos sentimos inspirados y motivados por la palabra del Señor. Nos pone un ejemplo y nos dice: el que cree en Jesús, el Mesías, ama al Padre. Y entonces, el que ama al Padre, si él ama al Padre, entonces nosotros estamos con un vínculo muy fuerte con Jesús. Y si nosotros amamos a Jesús, amamos a Dios. De tal forma que nos preguntamos sobre este vínculo tan amable en nuestra vida y que todos estamos en búsqueda del amor. El amor es la experiencia del ser humano que da equilibrio. Si nosotros no nos sentimos amados y no amamos en la vida, no tenemos esta experiencia del amor, vamos a ir por el mundo en desequilibrio. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos un momento crítico en nuestra vida, lo que nos levanta es el amor del Padre, del Hijo, del hermano. Cuando nosotros tenemos un problema en el trabajo, lo que nos sostiene es el amor del amigo, el amor de la madre. Cuando hemos caído en pecado, tenemos pecados muy fuertes, lo que nos sostiene es el amor de Dios. Por eso el amor es esas experiencias que nos vuelven a la vida, que nos vuelven a nuestra dinámica para seguir caminando en la vida. El amor, pues, es necesario para sentirnos equilibrados. También el amor, como ya habíamos dicho,
va a tener una importancia en la vida familiar y afuera de la familia, en donde nos encontramos trabajando, en donde nos encontramos conviviendo. Y tal vez de las preguntas que nos hacemos, pero ¿cómo vamos a sentir amor con personas que no conocemos? Ahí está el punto. Pues tú amas a quien conoces, le das de comer, le das de beber a las personas que conoces. Y entonces nos vuelve a recordar el Señor la importancia de tocar nuestro corazón, porque de vez en cuando también nuestro corazón se vuelve rígido, insensible, se vuelve pues distante. Y otra vez el Señor insiste en que nuestro corazón sea cálido, que sea generoso, que sea amable, que sea atento. Con uno de estos pequeños lo hicieron conmigo, dice Jesús. Y volvemos a recordar las palabras del Señor. Y otra vez volvemos a la refriega de esta dinámica del reino de Dios. Tienes razón, Señor. Pues hay que armarnos de paciencia, de misericordia, de disposición, de encuentro, para poder hacer que la palabra del Señor sea aterrizada en nuestra vida. Por el contrario, si nos convertimos en personas insensibles, que no nos involucramos o no nos interesa la vida de los demás, solamente nuestro amor va a ser en corto. Pues nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, claro está. La gente que conocemos y está junto a nosotros. Pero el Señor pide que hagamos algo más extraordinario. Si ustedes quieren estar en el reino de Dios, dice Jesús, necesitan hacer algo extraordinario. Invitar a tu mesa al desvalido, al que no tiene para pagarte el favor, al que está herido, al que no tiene familia. Y entonces a esos sienta a tu mesa y harás algo extraordinario. Y sí, efectivamente, ya lo hemos escuchado muchas veces. No les estoy descubriendo el hilo negro. Ya todos hemos escuchado esta palabra del Señor infinidad de ocasiones. Pero como cuando pasa en nuestra casa una situación que se repite y se repite y se repite, y allí aprendemos a tener paciencia y a ser constantes, justamente por estas cosas que luego sabemos que no cambian en nuestra casa. Pues también el Señor tiene paciencia y es constante con nosotros. Y por eso nos habla el corazón, nos habla al oído, nos habla en el camino de la vida, para que nos armemos de paciencia, de constancia, de amabilidad, de generosidad, y veamos por estos hijos suyos los más desvalidos, los más necesitados. Y en ese sentido nos recuerda la gran importancia del amor al hermano, del amor al prójimo. Y pasando a la lectura del Evangelio de San Lucas, cuando nosotros hacemos un gesto de estar de presencia, de amabilidad y dice la palabra del Señor, el Evangelio, que a veces nos olvidamos de visualizar el impulso del Espíritu Santo. Jesús vuelve a su tierra, a Galilea, impulsado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles de las cosas que hacemos estamos impulsados por el Espíritu del Señor? Es una gran pregunta que nos permite ubicarnos en el terreno de nuestra espiritualidad, del seguimiento de Jesús, de nuestro compromiso bautismal, de escuchar la palabra del Señor, de comunicar y dar testimonio de la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos la palabra, no solamente usamos la palabra para darle honor a nuestra palabra, sino para asumir toda la responsabilidad y todo el contenido que implica decir una palabra. A veces en la vida vemos gente silenciosa, gente callada,
callada para algunas cosas, porque a veces somos muy observadores. Y el silencio también es una forma de hablar. Pero olvidamos que la palabra que decimos tiene un gran contenido y una gran responsabilidad, porque esa responsabilidad evoca una acción. Cuando hablamos en la vida cotidiana, no nos ponemos a decir, a ver, espérate, ¿ya viste que pasó fulanita de tal? Pues no, eso lo hacemos de manera coloquial, ¿no? Pero cuando quieres hablar algo importante de tu vida, de tu relación, de lo que te está pasando, le dices a la persona, quiero hablar contigo. Permíteme un momento, escúchame. Y es que la palabra nos está indicando que es un gran momento de nuestra vida. Como cuando le dices, ¿te quieres casar conmigo? Cambia completamente el rumbo de tu vida. Si te da un sí o te da un no, cambia. Si te dices sí, pues te muestras feliz y te comprometes, ¿no? Y preparas las cosas. Si te dice no, a lo mejor puedes quedar traumado en tu vida, ¿verdad? Y dices, no, ya jamás voy a amar. Pero la palabra mueve y la palabra produce un gran cambio en nuestra vida. Esa palabra está impulsada por el Espíritu del Señor. Y entonces nos va guiando para ir enseñando, como en el caso de Jesús. Iba enseñando en las sinagogas, lo reconocían a él. Y cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo en los sábados, que es la tradición judía de dedicación a Dios. Le dieron el volumen del profeta Isaías y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. El profetismo de Isaías no es exclusivo para Jesús. Muchos siglos antes de Jesús estaba el profetismo de Israel. Y ese profetismo era para cada persona. Cada persona que escuchaba la palabra de Dios se empoderaba, se apropiaba, se complacía de las palabras que escuchaba y las ponía en práctica. A veces algunos prejuicios sociales nos hacen tener una idea errónea de la cultura con las que nos relacionamos, ¿no? Y pues a veces, justamente también por la experiencia de Jesús, siendo él un judío, a veces tenemos ciertos prejuicios de los judíos y se enfatiza todo lo negativo. Pero era un pueblo, es un pueblo que ama a Dios. Luego nosotros nos vamos por la parte económica, ¿no? Y decíamos, no, pues, o como lo hacemos con los regiomontanos, ¿no? Y les decimos, eres más codo que nadie. Pero ¿por qué le ponemos esa etiqueta a una cultura, ¿no? A un pueblo. Como cuando vamos al norte y dicen, haz patria matando un chilango, ¿no? Jesús me ampare, todas las cosas que escuchamos en ese sentido. Y allí están nuestros prejuicios y la dinámica con las que nos movemos en nuestros territorios de donde somos. Y hoy que escuchamos que el Espíritu no está para promover todas estas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, sino para llevar una buena noticia a la gente que lo necesita, para anunciar la liberación a los cautivos, para curar a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Cuando esa palabra inspiradora, cuando alguien te inspira o cuando la palabra del Señor te inspira, cuando haces oración y sales inspirado por la fuerza del Espíritu del Señor, entonces pasamos por este proceso profético. ¿Para qué me ha llamado el Señor?
He sido ungido por mí, por el don del Espíritu Santo que he recibido en mi bautismo. ¿Qué buena nueva voy a anunciar? ¿Cómo voy a llevar la sanación a los que no ven? ¿Qué me está diciendo el Señor? Porque, pues, algunas personas que no ven, pues no me las voy a encontrar a la vuelta de la esquina. Estarán en sus casas. Pero no solamente se habla de esa ceguera física que nos impide hacer, pues, muchas cosas en la vida, pero tenemos mucha ceguera emocional, mucha ceguera del corazón, que no nos permite ver tantas cosas buenas que podemos nosotros realizar, porque se hace inconable nuestro resentimiento, nuestro odio, nuestra amargura, las cosas que no hemos podido sanar a lo largo de nuestra vida. Por eso, el hecho de descubrir que el Espíritu del Señor está con nosotros, no nos cansemos de pedirle que también nos devuelva la vista, que nos haga sentir la libertad. No esa libertad que dice uno, pues ahora sí, voy a hacer lo que se me pegue la gana, ¿verdad? Ya no tienen que decirme qué, ya cumplí tal edad, ahora pues yo ya me separé de mi familia, pues me voy a dar a la buena vida y entonces ya nadie me tiene que decir si llego a las 5 de la mañana, si igual llego a las 12 de la noche, si igual si no aparezco, si igual si no estoy un mes. No es esa libertad que luego con la adolescencia y la juventud se hace presente en nuestra vida, ¿no? Y está padre todo este proceso de nuestra juventud porque los jóvenes comienzan a tomar cierta distancia de sus papás, comienzan a aprender lo bueno y lo malo, comienzan y escuchan nuestra voz, ¿no? Cuando les recomendamos cosas con las que se pueden encontrar, pero aún así hay situaciones donde no aprendemos en zapato ajeno. A veces nos pasan cosas en la juventud, en la adolescencia, y entendemos y al rato ya se nos olvida. Y igual cuando somos adultos nos pasan cosas tremendas en la vida y no aprendemos y nos seguimos equivocando y tropezando con la misma piedra. Pero tenemos que hacer que nuestra oración, nuestro encuentro con Dios, nos permita vivir esa libertad de escuchar su palabra e ir por el mundo anunciándola. Y esa palabra nos libera de nuestros males, de nuestros egoísmos, de nuestras ataduras, y que nos enseñe a proclamar la generosidad del reino de Dios. En eso consistía el año de gracia del Señor. Cada 50 años, como nosotros que estamos en la puerta jubilar, cada 25 años se abre la puerta principal de las iglesias representativas de un lugar, la catedral, alguna basílica, etcétera, etcétera, y entramos en la dinámica de la misericordia del Señor, del perdón. Inclusive hay una indulgencia plenaria para quienes en el año jubilar, cada 25 años, quiera ofrecer al Señor. Y aquí, en esta tierra, cada 50 años todo regresaba a sus dueños. Se perdonaban las deudas, se regresaban los terrenos, se perdonaban los pecados. Era un tiempo de verdadera algarabía. Y era tan esperado ese tiempo que pues la gente que tenía grandes adeudos era estipulado por el Señor y nada más estaban esperando que fuese ese momento. Pero no era un grupo, era toda la comunidad que se llenaba de ese regocijo por muchas otras cosas más. Yo estoy haciendo énfasis sobre una cuestión material, pero veamos las cosas que le dan sentido a nuestra vida, que nos dan felicidad, que nos permiten entender ese encuentro y ese diálogo con el Señor. Vamos a ponernos de pie, que el tiempo de gracia no está supeditado solo a una celebración o a un tiempo. Pidámosle al Señor que cada día sea un tiempo o que nos dé tiempos de gracia. No es solamente una experiencia, sino
una continua experiencia de Dios en nuestra vida para sentirnos sanados, para fortalecer nuestro vínculo con el Señor. Oremos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestros obispos. Roguemos al Señor. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo y para que tengamos paz en nuestra vida, roguemos al Señor. Por las necesidades de aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestros hermanos que están en casa, les mandamos un saludo y un abrazo. Nos unimos a sus intenciones también, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros fieles difuntos, especialmente por el eterno descanso de Rebeca Rodríguez de la Vega. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a compartir nuestras ofrendas. Gracias. Manos abiertas ante ti, Señor. Te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor. Nuestro gozo es profundo. Guárdanos sencillos ante ti, Señor. Claros y limpios como el mar. Guárdanos sencillos ante los demás. Y disponibles para dar. Manos abiertas ante ti, Señor. Te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor. Nuestro gozo es profundo. Nuestro gozo es profundo. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz, consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra estamos sin cesar, cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito el que viene En nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda en su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, tus apóstoles, y con todos tus santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, con Rebeca Rodríguez de la Vega. Reúnenos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
con tu espíritu. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Sois la semilla que ha de crecer, son la estrella que ha de brillar, son levadura, son granos de sal, antorchas que van a alumbrar, son la mañana que vuelve a nacer, son espigas que empieza a granar, son aguijón y cariño a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Son una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, son palabras que intento gritar. Son reino nuevo que empieza a integrar justicia, amor y verdad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
con su Y Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien. Así bien. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y allí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la vida, tendré la paz. María, mírame,